Continuamos entonces con la estructura de las bacterias. Continuando con los objetivos de aprendizaje de la estructura bacteriana, vamos a revisar diferencias entre bacterias gram positivas, gram negativas, bacterias que no tienen pared y un grupo de bacterias, de microorganismos que son los bacilos ácido alcohol resistentes. Vamos a revisar y explicar las características de la endospora y comparar con la célula bacteriana vegetativa, y además vamos a relacionar algunos componentes estructurales bacterianos con su capacidad de producir enfermedad. Habíamos dejado pendiente la membrana plasmática de la célula bacteriana. En general es muy similar a la membrana plasmática de la célula eucarionte. Es una bicapa lipídica compuesta por fosfolípidos y se van a encontrar en la membrana plasmática proteínas que están intrínsecas de la membrana, algunas que están en la cara citoplasmática y otras que están en la cara extracitoplasmática. Entonces, algunas funciones de la membrana plasmática de las bacterias. Lo primero es que es una importante barrera de permeabilidad osmótica. Eso significa que los solutos no van a ingresar al intracelular por simple difusión. En la membrana plasmática existen sistemas de transporte selectivo para los solutos, ya sean iones, azúcares, aminoácidos. También presenta todo lo que es el aparataje para la generación de energía. Esto es que en la membrana plasmática están los componentes de la cadena de transporte de electrones y además allí se encuentra la ATPasa acoplada a este transporte electrónico. Presentándose en la membrana plasmática las ATP sintetasas. También van a estar los sistemas enzimáticos para los lípidos de la membrana externa, por ejemplo, el lipopolisacario, para la síntesis del péptido glucano. Y además tenemos la coordinación, como dice allí, de la replicación del ADN cromosomal y todo lo que corresponde a la división del material citoplasmático, la membrana, con la formación del septum en la división celular bacteriana, que en realidad es un proceso llamado fisión celular. A través, recuerden, de una estructura que vimos cuando vimos la célula bacteriana, que es el mesosoma. Y además, en el caso de aquellas bacterias que fijan anhídrido carbónico y nitrógeno, también el sistema enzimático está en la membrana plasmática. Ahora vamos a revisar los diferentes tipos de pared celular que podemos encontrar en bacterias. Anteriormente mencionamos que teníamos bacterias que les decíamos gram positivas y otras con una pared gram negativa. Y esto está relacionado con que con un procedimiento muy simple, con algunos colorantes, somos capaces de diferenciar estas características distintas de la estructura de la pared. Una pared con un grueso péptido glucano, la gram positiva, que ya vamos a ver que se tiñen de color violeta, y bacterias que tienen un fino peptidoglucano más una membrana externa se van a teñir de color rojo o rosado. Acá aparece este sencillo procedimiento que permite diferenciar estas características estructurales. Lo primero es, como se muestra
en la diapositiva, las bacterias van a estar previamente fijadas en un portaobjeto. Se fijan con un poco de temperatura, no extrema para no deteriorar ni destruir las bacterias, y una vez que están fijadas se le agrega el cristal violeta, que es un colorante de color violeta. Acá se muestra el resultado, que vendría siendo que todas las bacterias se tiñen de un color violeta. La siguiente etapa es agregar un compuesto denominado Lugol, que contiene yodo y yoduro. Se agrega unos 30 segundos y eso permite que el colorante se fije al péptido glucano. En la siguiente etapa se hace un lavado con alcohol acetona. Los tiempos yo ahora no se los voy a mencionar y después se los voy a mostrar una vez que realicemos la tinción. Posteriormente se agrega alcohol acetona, que ustedes saben sería un solvente de tipo lipofílico, que lo que hace es que en aquellas bacterias con pared gram negativa, el colorante no queda incorporado a la célula bacteriana, sino que sale. Por lo tanto, las bacterias que son gram negativas van a quedar decoloradas. Posteriormente, se agrega un colorante que se denomina de contraste, la safranina, que va a teñir a aquellas bacterias que no se lograron fijar el cristal violeta. Y de esta forma, debido a diferencias estructurales, particularmente, ¿no es cierto?, la membrana externa, la gram negativa, y el péptidoglucano en la gram positiva, es posible entonces, a través de un procedimiento simple, diferenciar bacterias con distinta pared. Acá, el resultado de una tinción, se observan bacterias con forma de cocáceas y otras bacterias con forma de bacilos. Aquí hay bacilos gram positivos porque están teñidos de color violeta, y hay estructuras tipo vibrio como comas que corresponden a una pared de tipo gram negativa. Acá en el lado izquierdo podemos ver una tinción gram aplicada a dos bacterias distintas, a los Staphylococcus y a las Escherichia coli. Los Staphylococcus tienen una pared gram positiva, además tienen una morfología redondas, son células redondeadas que denominamos cocácea y que se organizan como racimos de uva. ¿Se fijan ustedes que solamente posterior a la tinción podemos observar entonces esta distribución y la morfología? Con Escherichia coli, que tiene una morfología de bacilo tipo bastoncito, y además tiene una membrana externa, por lo tanto es una gram negativa, podemos observar totalmente una morfología distinta. Y arriba vemos los bastoncitos mucho más largos y mucho más grandes de Bacillus anthracis, un bacilo gram positivo, con una morfología muy característica, y además allí se observan células como polimorfos nucleares y macrófagos. En resumen, con la tinción gram podemos ver la forma de las bacterias según su pared y reconocer qué pared presentan. Van a ver entonces bacterias, distintas especies de bacterias con forma de bacilo que van a tener una pared gram negativa. Ejemplos: Bacteroides, Bordetella, Salmonella, Shigella, bueno, todas las que aparecen allí. También hay algunas cocáceas con estas características
de la pared gram negativa, algunas bacterias con forma espiral, Campylobacter, Helicobacter, y espiroquetas que tienen forma como de espiral, como un sacacorcho. Acá se muestra también, fíjense, la característica de la pared gram negativa. La limitante de la tinción es que no vamos a poder saber más que la forma y su pared. Y para aquellas bacterias que tienen la misma morfología, tenemos que hacer otras pruebas para saber y poderla identificar. Por lo tanto, lo de la tinción, si bien vamos a reconocer su pared, necesitamos muchos más datos para identificar a las bacterias. Ahora, con las gram positivas, que dijimos que se iban a teñir con el cristal violeta, van a presentar un color más violeta, más azulado, tenemos varios bacilos que tienen la misma forma y tienen la misma pared. Bacilo, Clostridium, Corynebacterium, Listeria. Después están las con forma de coco o cocacia, enterococo, estafilococo, y también hay algunas bacterias que forman filamentos como los actinomyces. Acá también es importante mencionar que hay bacterias que no se tiñen bien con esta tinción y justamente son aquellas que tienen diferencias en las paredes. Ahí está Mycobacterium, Rickettsia, esta última es una bacteria intracelular. La clamidia también es intracelular con forma de cocacia, otras bacterias filamentosas y espiroquetas como treponema. Bueno, justamente ahora vamos a revisar estas distintas paredes que presentan las bacterias y cuáles son sus características. Revisemos, entonces existen bacterias que no tienen pared celular, por lo tanto lo que no van a tener es el peptidoglucano. Muy características e importantes de mencionar son unas bacterias denominadas las micoplasmas. Hay desde el orden de 150 especies y por no tener pared carecen de una forma definida, por lo tanto eso es lo que se denomina pleomorfos. Tienen un tamaño que se muestra ahí entre 125 y 250 nanómetros y la membrana plasmática tiene similarmente a la célula eucarionte esteroles. Y estas bacterias, por lo tanto, pueden sobrevivir con altas concentraciones de solutos. Pues recuerden que si hay bajas concentraciones de soluto, el agua tiende a entrar a la célula y por lo tanto la célula se lisa, revienta por el exceso de agua intracelular. Como ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, que va a causar neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, infección a nivel de pulmones. Se le denomina neumonía atípica porque hay bacterias y algunos virus que causan neumonía. Y en este caso, la penicilina no puede ser usado como tratamiento. ¿Y por qué? Recordar que la penicilina es un antibiótico que va a inhibir la síntesis del peptidoglucano y al no tener esta bacteria el blanco del antimicrobiano, como no tiene pared, no va a actuar como antimicrobiano y la infección va a persistir. Hay que usar otro tipo de antimicrobiano. ¿Qué antimicrobiano? Fíjense que el año pasado, cuando vimos síntesis de proteína, yo les mencioné algunos antibióticos, eritromicina y tetraciclina, cuyo blanco es la inhibición de la síntesis de proteína, pues estos antimicrobianos se unen al ribosoma inhibiendo la síntesis de proteína. Además, aquí en la fotografía mostramos esta forma tan atípica y tan rara que tienen estos micoplasmas. También se pueden generar momentáneamente bacterias que carecen de pared. Esto es, por ejemplo, al utilizar antibióticos betalactámicos como penicilina que inhiben la síntesis de la pared en bacterias. Esto se ha visto en los estreptococos. Los estreptococos son bacterias gram positivas, por lo tanto tienen una gruesa pared. Entonces, al tratar con estos antimicrobianos, que son
que tienen como blanco inhibir las transpeptidasas que sintetizan la pared, no se forma la pared. Y en medios en donde la osmolaridad es baja, el agua tiende a entrar, a ingresar a la célula y por lo tanto la célula bacteriana se hincha y se lisa. Pues bien, si nosotros estamos en tejidos con alta osmolaridad, esto no ocurre y por lo tanto la forma sin pared puede permanecer en este medio y cuando el antibiótico ya no es utilizado, la bacteria tiene posibilidad de mantener la infección. Por lo tanto, son formas que podrían generar falla en tratamiento. Pasemos ahora a bacterias con otro tipo de pared denominada pared celular, bacilos ácido alcohol resistente. ¿Por qué bacilos? Porque uno de los más importantes en los que se aplica esta atención es Mycobacterium tuberculosis, que tiene forma bacilar. Bueno, está Mycobacterium, representante de este grupo con esta pared especial que ya vamos a ver sus características. Después hay otras bacterias como Nocardia, que son bacterias que se tiñen gram positiva, son filamentosos y producen infección pulmonar, por eso las mencioné. Corynebacterium, que producen difteria en inmunodeprimidos y en personas que no están vacunadas. Esta pared tiene características particulares que la hacen muy resistente a la desecación, a ácidos y alcalis. Hay una tinción particular para diferenciar estos microorganismos del resto, gram positivos y gram negativos, para poderlos observar. Esta tinción se llama Ziehl-Neelsen y las bacterias con estas características, con esta pared particular, se tiñen de rojo con un colorante que se llama fucsina, fenicada. Eso significa que tiene fenol. Y a esta tinción se le aplica alcohol y ácido y estas células permanecen teñidas. Sin embargo, el resto de bacterias que no tienen este tipo de pared no se tiñen e incluso son destruidas. Su morfología se pierde. Acá en la parte superior izquierda se muestra una tinción de Ziehl-Neelsen con esta fucsina fenicada y con el tratamiento de alcalí y ácido, y se muestran entonces las bacterias teñidas de color fucsia o rosado. El resto de bacterias no resiste el tratamiento utilizado en la tinción y por lo tanto no se tiñen o simplemente sus paredes son destruidas, no se observan. Por lo tanto, esto es una forma diferencial de observar este tipo de bacterias. El tipo de muestra que se usa para Mycobacterium tuberculosis son el esputo, que es una mucosidad que proviene del pulmón, o aspirados tranquiales o lavado de bronquios. Y también arriba a la derecha se muestra cómo son las colonias de Mycobacterium tuberculosis crecidas en un medio de cultivo. Acá vamos a revisar la pared de las micobacterias que tienen esta característica ácido-alcohol resistente. Primero, desde el citoplasma que está abajo, vemos que estas bacterias sí tienen peptidoglucano. Al peptidoglucano tienen anclado en forma covalente otros compuestos, otros azúcares y lípidos. Uno de los más importantes es el ácido micólico, que le da estas características de resistencia ácido-alcohol a este tipo de pared y también resistencia a la desecación. Pues el ácido micólico, como componente principal, además de los azúcares, tiene ácidos grasos de cadena larga, que pueden ser de un orden desde los 30 carbonos, cadenas, hasta 90 carbonas, dependiendo del género y especie bacteriana de que estemos hablando. Después tenemos en la superficie algunos compuestos particulares, como es el tetraaciltrealosa,
sulfatado, sulfato, dice, 2-sulfato. Este tipo de molécula, ¿no es cierto?, les da también las características de resistencia a esta pared bacteriana. Además, tenemos un oligosacárido que está fijo en la membrana citoplasmática, se fijan, eso sería fosfato, y están las azúcares, el lipoarabino manab, que estimula la producción de citoquinas en el paciente, en el hospedero. Ya esto genera inflamación a nivel de alveolo pulmonar, lo que es típico en la tuberculosis. Como les mencionaba, el ácido micólico es un componente que tiene ácidos grasos, aquí dice son beta hidroxilados, y las cadenas pueden ser de distinto tamaño. En Mycobacterium las cadenas de los ácidos grasos va entre 60 y 90 según la especie, 40 a 56 en Nocardia y más pequeñas en Corynebacterium. Otro componente de la pared de Mycobacterium tuberculosis es los sulfolípidos de trealosa, que vendría siendo este compuesto, el tetraacil trealosa 2-sulfato. Fíjense que tiene una función importante en lo que se llama la enfermedad, en la patogénesis. Impide que el lisosoma se una al fagosoma que contiene la bacteria para destruirla, y por lo tanto el Mycobacterium tuberculoso permanece en macrófagos, en células fagocíticas, permanece vivo, viable, puede sobrevivir como parásito que nosotros denominamos intracelular facultativo. Esta bacteria puede vivir en el extracelular y en el intracelular, y los componentes de la pared favorecen que persista en el hospedero, en el paciente. Ahora vamos a hablar de la endospora bacteriana. Primero, ¿qué bacterias forman endosporas? Bacterias gram positivas del género Bacillus, Clostridium, Sporosarcina, Thermoactinomyces. Estas bacterias entonces van a formar estructuras denominadas endosporas. ¿Qué propiedades presenta la endospora de estas bacterias? Pueden permanecer mucho tiempo en el ambiente, cientos de años. No son una forma de reproducción como ocurre en el caso de la esporulación en hongos, sino que formas de sobrevivencia. Por lo tanto, restableciéndose condiciones adecuadas para la multiplicación, estas endosporas que mantienen la viabilidad de la bacteria en condiciones adversas, estas endosporas entonces van a poder volver a multiplicarse dadas las mejoras de la condición ambiental para su crecimiento. Acá mostrarles una microscopía electrónica de la estructura de una endospora. Lo que podemos observar son distintas capas. En el centro nos encontramos con el core, que se denomina, o centro, que es donde estaría contenido el material genético de la bacteria. Lo demás corresponden a capas con distintas composiciones cuyo objetivo es proteger, hacer refractaria a esta forma de vida latente. Una vez que se establecen las condiciones de humedad y nutrientes, los componentes de estas capas, ya sea la espora o endospora, el esporangio, van a ser también un sustrato más para la multiplicación bacteriana. Otras características de la endospora también se le denomina esporas. Ya mencionamos que son formas latentes de las células bacterianas, no tienen actividad metabólica. Se le habla también
de que corresponde a un estado criptobiótico. ¿Ya? Y la van a producir las bacterias en condiciones de deficiencias de nutrientes. Por eso es una forma de sobrevivencia y no de reproducción, como en el caso de los hongos. Estas endosporas van a ser resistentes a condiciones adversas como las altas temperaturas, solventes orgánicos, radiación, a diferencia de las formas naturales de las bacterias metabólicamente activas que se llaman formas vegetativas. Ellas no son resistentes ni a las temperaturas, ni a los solventes orgánicos, ni a la radiación. El citoplasma de la espora es deshidratado y contiene una sustancia particular que no tiene la bacteria o la célula bacteriana vegetativa, que es la activa metabólicamente, que es el dipicolinato de calcio o ácido dipicolínico. Y esto está estrechamente relacionado con la resistencia que tienen las esporas a temperaturas extremas. En la parte inferior derecha se muestra esta estructura que tiene grupos carboxílicos y tiene un anillo fenólico que tiene nitrógeno. Acá mostrarles la tinción de bacterias que forman endosporas. En el lado derecho podemos ver cómo las endosporas no se tiñen con un colorante, sino que se tiñe la parte externa. Es por esto que se dice que son refractarias a la tinción. Sin embargo, existen otros agentes, otros colorantes que son absorbidos por la endospora. En este caso es el verde malaquita. Todas estas estructuras que se muestran en la fotografía de la izquierda corresponden a endosporas, no son refractarias a este colorante. Cuando se agrega, después de teñir con verde malaquita, un colorante de contraste, un colorante rojo, se pueden teñir las bacterias que son y están en una condición vegetativa que se tiñen en color rojo. Y así se pueden diferenciar y teñir específicamente, en este caso, las endosporas. Revisemos un esquema de la formación de la endospora. Lo primero que vamos a ver es que estamos hablando de bacterias gram positivas que tienen una pared celular que se observa en este esquema, que es la que cubre completamente a dos células que tienen una membrana plasmática y se observa un material genético que está en color rojo. Pues a partir de esta etapa se activa la formación de la endospora y en la siguiente etapa lo que podemos observar es que el material genético de ambas células se ordena en forma axial en el centro de esta endospora en formación. Además se observan dos endosomas. En la siguiente etapa, una de las células que está rodeada por esta pared celular de mayor tamaño endocita a la otra de menor tamaño. A este proceso se le denomina engolfamiento de forosporos. Es como que una se come a la otra. La que se come a la más pequeña es denominada la célula madre. Sin embargo, esta célula madre desintegra todos sus componentes a favor de los componentes típicos de la endospora. Un córtex, un exosporium, una cubierta y también vamos a tener lo que se denomina un core, que es típicamente constituido por el ácido dipicolinato de calcio. Entonces tenemos una endospora libre y en esta etapa de la formación de la endospora libre se desintegran, se lisa esta membrana plasmática y pared que habíamos mencionado.